Cuba en la lista de Canadá en temas de terrorismo. Analizamos la visita de Donald Trump a la frontera sur. Y María y yo analizaremos los titulares más importantes de Estados Unidos esta semana. Y esto es De Este a Oeste. Gracias por estar con nosotros en su programa De Este a Oeste. Les saluda Willy Lora desde Ginebra, en Suiza. La doctora María Herrero Mellado desde Miami, en Florida. Antes de comenzar con nuestra primera invitada de este programa, queremos recordarle que si no se han suscrito a nuestras redes, que por favor le hagan un clic a la campanita que se encuentra debajo en pantalla para que le puedan llegar los comentarios, le llegue el nuevo contenido que estamos sacando todas las semanas a través de nuestro portal de internet y en nuestras redes sociales. Así que, por favor, si no se han suscrito, por favor, háganlo. Y ahora en este momento le quiero dar la bienvenida a una invitada muy especial que tenemos desde Toronto, en Canadá. Les damos la bienvenida a Alexa Polga, quien es una analista de relaciones gubernamentales que viene de nosotros de Toronto, en Canadá. Bienvenida, Alexa, ¿cómo estás? Hola María, hola Willy, muchas gracias por la invitación y por tenerme el día de hoy. Sí, gracias por estar con nosotros. Mi primera pregunta es, quería que nos pusieras en perspectiva, ¿qué está pasando en el Parlamento canadiense en términos de lo que se trata Cuba? ¿Qué se viene haciendo en estos últimos días? Bueno, mira, por primera vez en Canadá, un grupo de cubanos canadienses tomaron la iniciativa de presentar una petición en el Parlamento que básicamente le exige al gobierno de Canadá que apoyen y muestren solidaridad con el movimiento San Isidro, que denuncie las detenciones arbitrarias de los activistas de derechos humanos en Cuba y que le exige a Canadá que por favor se una junto a las Naciones Unidas y otros grupos a la defensa y a la denuncia de los políticos prisioneros en Cuba, ¿no? Está apoyada por un parlamentario de Calgary, Tom Kimek, que es de origen polaco, y es la primera vez en el Parlamento canadiense que se presenta una petición de este tipo, sobre todo porque los cubanos, hay una población cubana bastante grande aquí en Canadá, pero nunca se habían unido para una iniciativa de este tipo. Magnífico, la verdad que eso son buenísimas noticias y que a lo que tenemos que unir la resolución del Parlamento Europeo por las condenas, como tú bien dices, de los políticos, de los presos políticos y violaciones de los derechos humanos que acontecen en Cuba. Además, esta misma semana sabemos que el Congreso lituano también ha condenado las violaciones de derechos humanos en Cuba y es muy significativo que todos esos países, Alexa, que fueron parte del bloque comunista, sean los verdaderos defensores de los disidentes políticos en Cuba. Ahora me gustaría hacerte una segunda pregunta con respecto a la gestión del coronavirus por parte del gobierno de Trudeau. Como abogada de inmigración te puedo contar que recibimos cada día más canadienses que quieren huir de Canadá porque nos cuentan que los encierros han sido dantescos, que han perdido muchísimo dinero y que sienten como si el gobierno de Canadá le está violando sus derechos fundamentales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, la verdad es que ha sido bien deficiente el manejo de los lockdowns y el cómo asegurar que la gente vuelva al ritmo de vida normal, ¿no? Para empezar, el proceso de vacunación estuvo bien retrasado aquí en Canadá. De hecho, los médicos hasta hace poco fue que recibieron la segunda dosis. Había muchos trabajadores médicos al frente, enfermeras, doctores, que solamente habían recibido una primera dosis. En segundo lugar, bueno, luego empezó la otra etapa que era con los mayores, los seniors, y después al final eran la gente entre 17 y 40, entre 2 y 40 años.
La verdad es que ha sido bien lento el proceso y según la OMS o los protocolos de COVAX, una vez que tú te aplicas la primera dosis, son 4 semanas para la aplicación de la segunda dosis. En Canadá son 16 semanas. Esto ha llevado a que efectivamente pues, existan todavía muchas restricciones. Hay un número determinado de personas que entran a los locales comerciales. Apenas hace 10 días abrieron las tiendas que no eran de productos esenciales como comida y medicamentos. El resto todo está absolutamente cerrado. Todavía no hay acceso a restaurantes, no hay acceso a espacios públicos, tienes que tener máscara en espacios públicos y todo te multan, ¿no? No puede haber reuniones en tu casa con más de 10 personas porque te multan, viene la policía, te tumba la puerta y sacan a la gente. O sea, la verdad es que está bien complicado. Ha habido mucha gente que ha perdido sus trabajos, hay mucha gente con casos de depresión. El proceso ha sido bien complejo aquí en Canadá, la verdad. Yo tengo una pregunta interesante, sí, en esa misma línea, Alexa. ¿Cómo es posible que un país como Canadá, que tiene frontera con Estados Unidos, donde hemos visto los avances que en Estados Unidos se han hecho, no solamente en el tema de la vacunación, de la velocidad de la vacunación, los adelantos médicos, el tema de la mascarilla, aunque todavía tiene muchos problemas en el sentido de los niños, pero por lo menos un país que colinda, que tiene una frontera con Estados Unidos y una relación de muchísimos años, o sea, ¿cómo puede ser tan deficiente en ese sentido? O sea, le podemos decir que es el hecho del tipo de gobierno que se está manejando en Canadá. O sea, ¿por qué una diferencia tan grande con un país que está tan cerca de Estados Unidos, que inclusive México en cierta manera ha logrado otras cosas o otros adelantos en el tema de la pandemia que todavía Canadá no lo ha podido lograr? Bueno, mira, la verdad es que Justin Trudeau es un progresista. Él está absolutamente montado en la Agenda 2030 y pues ellos realmente no existe. En este momento sí tienen una relación buena o restaurada con los Estados Unidos porque está la administración de Biden, pero él no tenía ningún tipo de buena relación durante la administración de Trump. Bueno, de hecho hubo varios incidentes internacionales de él de burla y cosas y ciertas roces con Trump, ¿no? El problema básicamente fue que aquí en Canadá ellos inicialmente quisieron fabricar la vacuna aquí y no fue eficiente y eso trajo un retraso en el ingresar a la iniciativa COVID. Y bueno, aquí aparentemente se trató con el lockdown controlar ese retraso que había en el suministro de vacunas. Porque los niveles de contagios eran bastante altos, ¿no? El otro problema que nosotros tenemos grave aquí en Canadá es que como es un país multicultural, hay ciertas diásporas que no han sido respetuosas y que no se han cuidado y que pues o sea, tenemos familias que hay 12, 18 personas en una casa, entonces los niveles de contagio son cómo cómo se contagia la enfermedad entre mayor número de personas. Ese ha sido complicado aquí en Canadá por, pues, aquí convivimos 170 nacionalidades, ¿no? Wow. Bueno, sí, Mariano, adelante. No, una última pregunta, Lesa. ¿Cómo ves las últimas declaraciones de Nicolás Maduro, siendo tú venezolana, canadiense, al respecto del futuro próximo de Venezuela? Él dice que está dispuesto a reunirse con Estados Unidos y con la Unión Europea y que están dispuestos a volver a negociar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, para empezar podría decirte que hay 3 detenidos que se encuentran ahorita en el helicoide, que es las personas que venían denunciando todos los enfrentamientos que se dieron en el estado Apure. Los secuestraron ayer y aparecieron hoy detenidos. O sea, esa es la primera referencia que te puedo decir de que cómo va a ser la buena fe o la buena pro de la actitud del régimen ante esta negociación número 17 con la Unión Europea y los Estados Unidos. Absolutamente, Nicolás Maduro tiene una actitud diferente ante esta nueva administración porque pues la administración de Biden siempre ha sido
sido o Biden, Obama, ellos siempre han tenido buenas relaciones con países como China o como Irán, que son parte de los proxies que mantienen a Maduro en el poder. Entonces, todo este movimiento de levantamiento de sanciones es justamente a eso, ¿no? Hay mucho dinero de por medio. Recordemos que Venezuela ya no se sustenta en base a la extracción petrolera, sino el tráfico de minerales preciosos o estratégicos como el oro y el tráfico de drogas. Entonces, un levantamiento de sanciones es muy conveniente para mayor fluidez de todo el profit de las actividades ilegales con las que está relacionado el régimen. Y bueno, no podríamos obviar de que países en Europa tengan interés de ser, bueno, como lo que pasa en España, por ejemplo, la doble moral de tener una actividad turística con un país como Cuba, o lo mismo que pasa con Canadá, que hace una inversión de $100 millones anuales en turismo con Cuba, ¿no? Se llaman defensores de derechos humanos, pero en realidad negocian con criminales. Increíble. Bueno, gracias. Increíble la historia, lo que está pasando con este tema. Gracias, Alexa. Le doy un momentito a María para que se despida. Bueno, muchísimas gracias, Alexa. Estoy segura que en breve te volveremos a entrevistar. Queremos darle seguimiento a esa propuesta que ha entrado en el Congreso de Canadá. Muy importante que los defensores de los derechos humanos defiendan y denuncien también lo que ocurre en Cuba y en Venezuela, y que los hispanos estemos unidos. Por eso se agradece tu rol como venezolana canadiense en apoyo al exilio cubano en Canadá. Bueno, muchísimas gracias por su invitación. Gracias a ti. Bueno, señores, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, el presidente o el expresidente Trump viaja a la frontera, el famoso viaje tan esperado y que en cierta manera apresuró el viaje de la vicepresidenta Kamala Harris a la frontera. Así que ya regresamos con más después de la pausa.